Qué hermoso es bendecir su nombre, estar en su presencia. Hermano, este es el lugar donde mejor podemos estar, en la casa de Dios, y por eso debemos aprovechar cada instante, cada minuto que estamos en su presencia, porque en su presencia todo es posible, porque en su presencia somos restaurados, en su presencia somos renovados en el espíritu, renovados en el hombre interior, en su presencia somos sanos, en su presencia somos santificados. Bendito es el nombre del Señor. Muy contento en este día de poder estar en la casa del Señor, poder también visitarles, amados hermanos, estar junto a ustedes y también apoyando y respaldando a nuestro obispo que se encuentra enfermito. Y bueno, poderoso es Dios para restaurarlo, amén, para sanar toda enfermedad, tal como decían nuestros hermanos. En la mañana tuvimos un lindo servicio allá en Chequén, nos pudimos gozar en la presencia de Dios, y por muchos años no veía a mi hermano Esteban Ríos, amén, lo veía en mi niñez, en la adolescencia, que entonaba alabanzas al Señor. Y bueno, hoy día fue el momento en el cual nos pudimos volver a encontrar y junto a alabar al Señor. Me decía el hermano Manuel Rojas, me decía, le llevo un acordeonista que usted se va a sorprender cuando lo vea. Y yo ahí, no sé, me hacía la imagen, pensaba que era otro hermano, y cuando veo al hermano Esteban, oh, una sorpresa grande. Que Dios nos ayude, amén, Dios nos bendiga, hermanos. Poderoso es el Señor. Vamos a meditar en la palabra de Dios, en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 40. Santo es el Señor. Juan capítulo 1, versículo 40. Estaremos dando lectura a la bendita palabra de nuestro Señor. Aleluya. Y le daremos lectura a su palabra en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es Cristo. Y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Amén. Oremos al Señor. Padre celestial, oh Rey maravilloso, muchas gracias te damos por estar en tu presencia, Señor. A tu presencia se someten todo espíritu, todo pensamiento. En esta tarde queremos llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Permítanos menguar, Señor, para que usted pueda crecer en cada uno de nosotros, y que mientras su palabra es predicada, esta corra y sea glorificada en nuestros corazones. Señor, utilíceme con gracia, con virtud, con unción del cielo, para que aquellos que reciban su palabra, ya sea presente, Señor, o en cualquier lugar donde esta palabra llegue, puedan, Señor, ser renovados en el espíritu de nuestra mente, podamos ser restaurados, podamos ser regenerados, Señor, conforme a su palabra, que es agua purificadora. Pedimos en esta noche, Señor, que su palabra pueda llegar hasta lo más profundo de nuestro corazón, y al salir por este lugar no salgamos como hemos venido, sino que nos vayamos bendecidos, renovados, restaurados, corregidos nuestros pasos. Señor, permítanos ser un barro dócil, Señor, una tierra que pueda ser moldeable, que podamos ser enseñados por su palabra, podamos ser corregidos, Señor. Muchas veces nos gusta escuchar solamente lo lindo,
solamente lo delicado, pero también ayúdanos a aceptar la corrección que viene de su mano, porque su palabra, Señor, discierne las intenciones y los pensamientos de cada corazón. Le pedimos en esta noche que ninguno de mis hermanos vuelva a sus hogares como ha venido, sino que a través de su palabra, Señor, usted inicie procesos, usted renueve nuestra vida, nuestro corazón. Aquí está nuestro espíritu, aquí está nuestra alma, dispuesta y sedienta para escuchar el buen consejo de su palabra. Pedimos todas estas misericordias en el nombre bendito y eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Le invito a que juntos demos glorias a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén. ¿Puede tomar asiento, hermano? Y bueno, hoy vamos a hablar acerca de un personaje del cual no se menciona mucho en la Biblia. No es muy conocido, ni es muy protagonista en lo que es la formación de la iglesia, pero sí es muy importante. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan el Bautista, cuando Juan estaba predicando y cumpliendo su misión de emparejar el camino para el Salvador. Dice la Escritura que él era una voz en el desierto y decía: enderezad sus sendas, hacer senda derecha para el Señor. Esa era su misión, preparar los corazones y dar testimonio de quién venía detrás de él, dar testimonio de Jesucristo, de que Él era el Mesías, Él era el enviado de Dios para salvar a la humanidad perdida. Y cuando Juan dio testimonio de Jesús, Juan dijo: a Él le conviene crecer y a mí menguar. Y los seguidores que tenía Juan fijaron su atención en Jesús. Y uno de los dos, que era Andrés, siguió también al maestro y le dijo a su hermano Simón: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y esta frase es muy importante, dice: y le trajo a Jesús. Diga conmigo: y le trajo a Jesús. Le trajo a Jesús. Y Andrés es un ejemplo del creyente que, aunque no ocupa los primeros planos, no ocupa los primeros lugares, un creyente sobre el cual las luces no están fijadas en él, un hombre que no es muy visible, es vital en el plan de Dios, porque lleva a otros al Salvador. La humildad, las características que presentaba Andrés, como el celo evangelístico y el servicio silencioso, nos desafían hoy día a nosotros. Desafían nuestra vida para poder proceder de alguna manera como lo hizo este varón. Que Dios nos ayude. En primer lugar, Andrés fue un buscador sincero. En Juan capítulo 1, versículo 35 al 40, dice la palabra del Señor que el siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y Jesús, volviéndose, viendo que les seguían, les preguntó: ¿qué buscáis? Y ellos le dijeron: Rabí, maestro, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Le dijo: venid y ven. Y fueron y vieron dónde Jesús estaba morando, estaba habitando, y se quedaron con él aquel día. Y uno de ellos era Andrés. Jesús se percató que estos dos discípulos lo seguían. Se percató que
estaban detrás de sus pasos y les dijo: ¿a quién buscan o qué están buscando? La respuesta de ellos fue: Señor, ¿dónde moras? ¿Dónde habitas? Ven y ve. Supieron dónde habitaba Jesús y se quedaron con Él aquel día. Que Dios nos ayude. Qué hermoso es quedarse y habitar con el Señor. Qué hermoso es en esta tarde sentir su presencia, adorarle en comunión, adorarle en la comunidad de los santos. Pero qué hermoso es que Él no se vaya y que nosotros no nos desconectemos camino a nuestra casa, camino a nuestro trabajo, sino que donde Él mora espiritualmente, nuestro espíritu esté allí con Él. Andrés era un buscador sincero. Buscaba la presencia del Maestro, tenía sed espiritual. No estaba conforme con la religión tradicional, buscaba algo más profundo. No solamente buscaba algo para decir que busca a Dios, para decir que se reúne a lo mejor una vez a la semana, a lo mejor 2 veces a la semana. Él buscaba un estilo de vida y buscaba saciar la sed espiritual que nacía desde el fondo de su alma. Y sabía que quien podía saciar esa necesidad era Jesús. Que Dios nos ayude. Él buscaba algo más profundo. Mucha gente se queda solamente con la religión tradicional. Mucha gente se queda solamente con la apariencia. Mucha gente se conforma con venir un día a la semana a la iglesia o con hacer obras en la carne, hacer obras para que la gente diga está haciendo algo por la obra de Dios. Pero cuando nuestro interés es genuino, cuando nuestro interés es buscar su presencia porque lo necesitamos, entonces encontramos no solamente donde pasa Jesús, sino donde Él mora, donde Él habita, y Él nos permite habitar con Él. Aleluya. ¿Cuántos le alaban en esta noche? ¿Cuántos quieren no solamente escuchar de Jesús, escuchar solamente sus palabras, sino habitar en su presencia? Había un niño que fue dedicado a Dios desde su nacimiento, Samuel. Y Samuel habitaba en el templo, habitaba en el lugar santísimo, se quedaba dormido en el lugar santísimo y Dios le permitía estar allí. Dios le permitía habitar en su misma presencia porque en el lugar santísimo estaba el arca del pacto. El sacerdote tenía que entrar, el sumo sacerdote, una vez por año para ofrecer sacrificio. Pero Samuel se dormía al lado del arca de Dios porque tenía un corazón puro, porque tenía un corazón sincero, porque en él había una búsqueda de la presencia de Dios. Y cuando escuchó la voz de Dios, vino donde el profeta, vino donde Elí, y le dijo: Señor, ¿me has llamado? No, yo no te he llamado. Y después volvió a escuchar la voz de Dios, Samuel, y vino donde el profeta de nuevo y le dijo: ¿me has llamado? No, yo no te he llamado. Por tercera vez, lo mismo. Entonces Elí entendió que Dios estaba hablando con Samuel. Dios estaba llamando a Samuel, porque cuando habitamos en su presencia, cuando no solamente escuchamos de Dios, cuando no solamente nos conformamos con saber algo de Dios, sino que habitamos en su presencia, Él empieza a hablarnos directamente, Él empieza a llamarnos, Él quiere ponernos en su servicio, Él quiere usar nuestra vida para su gloria. Y créame que cuando Él nos habla, no tenemos cómo fallar. Créame que cuando Él nos habla no tenemos cómo equivocarnos tomando una decisión, dando un paso hacia adelante, porque vamos bajo la dirección del Todopoderoso. Pero es importante habitar en su presencia, habitar en su espíritu. Aleluya, que nuestra vida pueda estar habitando en Él, porque el velo que separaba el lugar santísimo en el templo se rasgó cuando el Señor murió y resucitó.
Al momento de morir, ese velo se partió en dos. Y el Señor nos dice en su palabra: acerquémonos pues confiadamente ante el trono de la gracia para alcanzar misericordia y gracia oportuna para el oportuno socorro. Que Dios nos ayude. Hoy día no hay nada que a usted le pueda separar de Dios, porque a través de Jesucristo tenemos acceso. A través de Jesucristo vamos al Padre. Y así como Andrés buscó sinceramente al Señor, también nosotros podemos buscarle mediante Jesucristo sin ningún impedimento. Andrés fue sensible a la voz del Espíritu. Hay muchos cristianos, hay muchos hermanos hoy buscando una fe viva. ¿Estamos nosotros mostrando a Cristo como el Cordero de Dios? Juan dijo: he aquí el Cordero de Dios. Y mostró a Cristo, y Andrés lo siguió. Y Andrés comenzó a mostrar a Cristo como el Cordero de Dios, porque fue el primero en seguir a Jesús. Mire la importancia de Andrés. Andrés fue el primer discípulo en seguir a Jesús. El primero. Que Dios nos ayude. Fue uno de los dos primeros discípulos antes que Pedro, antes que los demás. Andrés fue de los primeros en seguir a Cristo. Muchos hoy día quieren verse reflejados en Pedro. Pedro, el predicador de multitudes. Pedro, el usado por Dios. Pedro, el cual cuando iba caminando, iba pasando, la gente ponía a los enfermos para ver si la sombra de Pedro pasaba sobre ellos y podían ser sanos de sus enfermedades. Muchos se identifican con Pedro, pero Dios primero llama a Andrés. No llamó a Pedro, primero llamó a Andrés. Que Dios nos ayude. Muchos están dispuestos a seguir a Cristo sin buscar protagonismo, sin buscar ser un centro de atención, sin buscar que su imagen sea promovida, sin buscar que su imagen, hermano, sea mayormente expuesta. La única razón y la única motivación de muchos creyentes es mostrar a Cristo a través de sus vidas. Y debe ser nuestra motivación también. Que Dios nos ayude. Cuando nos levantamos en la mañana, cuando vamos a nuestros trabajos, cuando comenzamos a hacer nuestros quehaceres en el hogar, mis hermanas que se quedan en el hogar haciendo sus labores, lo primero que debe existir en nuestra mente, en nuestro corazón, es el deseo de reflejar a Cristo. De que nuestra imagen, como dijo Juan, vaya menguando. Dijo el Señor que Él debe crecer en cada uno de nosotros, que seremos como un estanque de agua, que fluya agua para vida eterna. Pero esa agua no viene de nosotros, viene de la fuente. Esa agua viene del Dios omnipotente que fluye. Esa no es nuestra presencia, es la presencia del Espíritu Santo. Que Dios nos ayude. Muchos quieren ser como Pedro, pero Dios primero llama a los Andrés. Andrés llevó a otros a Jesús. Vino donde Pedro, le testificó de Jesús y lo trajo a Jesús. Esa es una de las frases más poderosas y humildes del Evangelio. Gracias a Andrés, Pedro conoció al Señor. Fíjese. Y Pedro, con su predicación, ganó 3.000 almas para Cristo. Y después el número llegó a ser como 5.000 para Cristo. Y con lo que Pedro sirvió, con el rol que cumplió como apóstol, ¿cuántos millones de personas encontraron a Cristo a través de sus epístolas? ¿Cuánta gente encontró a Cristo a través de un versículo, leyendo la Escritura que mencionaba a Pedro, el pescador de redes, que fue transformado, su nombre fue transformado de Simón a Cefas, que quiere decir Pedro?
Aquel que un día le dijo: Señor, yo no te voy a dejar solo, yo iré contigo hasta la muerte. Lo negó 3 veces, pero fue restaurado. ¿Cuántos han encontrado a Cristo a través de Pedro? ¿Cuántos se les ha descurrido el velo a través de los versículos que él escribió? Millones de personas. ¿Y sabe esa cosecha gloriosa y maravillosa? Fue porque uno le trajo a Jesús. Fue porque uno le testificó y lo trajo a Jesús. Y ese Pedro trajo a miles y quizá millones al conocimiento de Dios. Bendito es el nombre del Señor. Nunca mire en menos lo que Dios puede hacer con alguien que usted trae a Cristo. Y nunca mire en menos lo que Dios puede hacer a través de su vida, porque lo que Dios inicia en usted puede repercutir en bendición en otras personas, y Dios puede usar a esa otra persona para bendecir a miles y a millones. Amén. Para cientos, miles, millones, el alcance de Dios no lo sabemos. Que Dios nos ayude. Nunca mire en menos ni subestime lo que Dios puede hacer con usted y lo que Dios puede hacer con alguien que usted trae a las plantas de Cristo. Tal vez usted dice: no, mi oración es sencilla, mi oración es muy básica. Pero muchas veces Dios te ha movido a orar por alguien que tú no conoces. Muchas veces Dios te ha movido a orar por personas que nunca has conocido, pero que el Señor las ha puesto en tu corazón, por grupos de personas, y no sabemos el impacto que puede tener nuestro servicio a Dios, que aunque tal vez lo consideramos poco o bajo o tal vez insuficiente, es suficiente en las manos de Dios. Bendito es el nombre del Señor. Andrés tuvo una visión diferente de otros que vieron problemas y vieron imposibilidades. En Juan capítulo 6, versículos 8 y 9, Juan capítulo 6, versículos 8 y 9 dice: uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tantos? Entonces Jesús le dijo: haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Había una multitud grande. Solamente los varones como 5,000. Y no había que darles de comer. Y Jesús les dijo a los discípulos: denles de comer. Sabía Jesús que no había que darles, pero les dijo: denles de comer. Y algunos le dijeron: Señor, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? ¿De dónde vamos a sacar recursos para alimentar esta tremenda multitud? Solo 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Bendito sea su nombre. Pero hubo uno que dijo: Señor, mira, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Pero qué es esto para tantos? Pero por lo menos trajo algo. Amén. Por lo menos se movió, hizo algo. Los demás dijeron: Señor, ¿de dónde vamos a sacar? ¿Cómo vamos a alimentar esta multitud? Pero uno, sabiendo que era imposible, trajo lo poco que tenía a las plantas de Cristo. Consiguió un muchachito que tenía un poco de alimento, 2 pececillos, 5 panes, y los trajo ante las manos del Señor. Y Jesús dijo: hagan recostar la gente. Hacer recostar la gente, y comenzó a multiplicarse. Dice la palabra de Dios que tomó Jesús aquellos panes y, habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos. Y los discípulos entre los que estaban recostados, y también menciona peces, cuánto querían. Aleluya.
5 peces se multiplicaron, 5 panes se multiplicaron, 2 peces se multiplicaron y la gente comió hasta cuanto querían, se saciaron y sobraron de todo aquello 12 cestas llenas. ¿Usted cree que Dios multiplica? ¿Usted cree que Dios puede hacer algo, hermanos, de lo poco? Puede hacer mucho. Aleluya. Hermanos, cuando se te acaba el gas en la casa, puedes orar al Señor y decirle: Señor, tengo poco gas, y ese gas se te puede multiplicar. Escuchaba el testimonio de una hermana, decía que no tenía gas para ella y sus hijas en un invierno, y comenzó a orar y ungió el gas, y sabe, ese gas le duró 6 meses. Bendito es el nombre del Señor. Le duró 6 meses, no se cortó el suministro de gas hasta cuando ella pudo comprar un nuevo galón de gas. Pero ese es nuestro Dios, que tiene cuidado de nosotros, que cuando le pedimos, que cuando le exponemos nuestras necesidades, Él abre las ventanas de los cielos y Él trae la provisión que su pueblo necesita. Aleluya. Cuando lo veas difícil, cuando veas complicado, hermanos, tienes un Dios que te provee. Tienes Jehová Jireh, que Él abre los cielos, que Él saca de donde hay y pone donde no hay, que su bendición fluye porque en Él no hay escasez. ¿Cuántos le alaban en esta noche? Hay cosas gloriosas que el Espíritu de Dios está haciendo en esta hora. Hay respuestas que Él está manifestando en este momento. Hay provisión que está trayendo a su pueblo. Por lo tanto, crea al Señor. Porque en Él no hay imposible. En Él no hay escasez. Con lo poco que traemos ante su presencia, Él hace grandes cosas. Y su gloria permanece por los siglos de los siglos. Porque la gloria le pertenece a Él. Porque el que hace las obras es Él. Porque el que se glorifica en medio de su pueblo es Él. Bendito sea el nombre del Señor. Israel estaba viviendo un periodo de mucha dificultad. Venía un pueblo enemigo que se llamaban los madianitas. Y los madianitas año tras año devoraban todas sus cosechas. Hasta que se levantó un hombre al que Dios eligió, que fue Gedeón. Y el Señor le dijo: varón esforzado y valiente. También le dijo a Josué antes: esfuérzate y sé valiente. Y le dijo a Gedeón: varón esforzado y valiente. Que Dios nos ayude. Y le dijo que reuniera un ejército que fueran a pelear contra los madianitas. El número era como de 30.000. Y el Señor le dijo: no, son muchos, 30.000. ¿Usted sabe cuánto era el otro ejército? Alrededor de 150.000, dicen algunos, otros dicen que eran 120.000. Pero 120.000 contra 30.000, es harta la diferencia. Pero el Señor le dijo: son muchos. No. Llévalos, dile que todo el que tenga miedo se devuelva a su casa y no vaya a la batalla. 20.000 se volvieron, tuvieron miedo y quedaron 10.000. Entonces Gedeón le dijo: Señor, ahora quedaron 10.000. No, todavía son muchos. Llévalos a las aguas y allí te los voy a probar. Y aquellos que lamieran el agua como llevándosela hacia la boca con la mano, ellos serían los que permanecerían. Y de los 10.000 quedaron 300. Que Dios nos ayude. Matemáticamente no hay posibilidad. 300 contra 120.000 o contra 150.000. No hay posibilidad, pues, hermano. Que Dios nos ayude. Pero el Señor dijo: no vayan a pensar que con su fuerza ellos lograron libertad para Israel, victoria para Israel. Siempre la gloria le pertenece a Dios. Y Dios le dio instrucciones claras. Y esos 300 siguieron las instrucciones que Dios les dio. Y los madianitas se confundieron y se empezaron a atracar entre ellos. Y Dios les dio la victoria a esos 300.
Por lo tanto, hermano, no te intimides cuando te enfrentes a un gigante, cuando te enfrentes a alguien que viene en contra de tu vida, porque el Señor hará lo que para nosotros es imposible si confiamos en Él. Que Dios nos bendiga, porque Jehová es nuestro estandarte, porque Jehová va delante de nosotros. La palabra Jehová Nisi significa Él es nuestro estandarte y es nuestro estandarte de guerra. Cuando los ejércitos enemigos veían un estandarte, se asustaban. Y más cuando el Señor dice, yo soy Jehová Nisi. Yo soy tu estandarte. Bendito sea su nombre. Yo voy delante de ti. Y cuando el enemigo vea, dice la palabra del Señor, se levantará el enemigo, pero el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Oh, bendito es su nombre. Él levantará bandera y huirá el enemigo por 7 caminos. Porque contigo está el Señor. Porque contigo está el más grande. Porque mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. ¿Cuántos lo creen? Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Bendito sea su nombre. Nunca subestimes lo que Dios puede hacer también con tu vida. Hay hermanos que dicen, yo no tengo un don, yo no sé cuál es el don que tengo, yo no sé hablar, me cuesta cantar, no sirvo para eso. Hermanos, no menosprecies tu vida. Porque Dios puso algo especial en ti, Dios puso algo maravilloso en ti. Y muchas veces cuando vemos a un hermano y con el solo hecho de verlo, ya nos alegramos, ya nuestra vida es bendecida, nuestro espíritu es fortalecido. Porque lo vemos, porque podemos abrazarlo, porque podemos decirle, hermano, Dios te bendiga, porque con la sola presencia, por el espíritu que mora en ti, estás bendiciendo a tu hermano y a tu hermana. Bendito es el nombre del Señor. Pero ¿sabe qué? A cada uno Dios nos dio un don. Y no menosprecies lo que Dios ha puesto en ti. Si muchas veces el Señor te manda a predicar, confía en el Señor, no en tus fuerzas. Dile, Señor, me cuesta, pero voy a obedecer porque tú así lo determinas. Y confiaré en que en tu mano mi vida será usada por ti. Que Dios nos ayude. No menosprecies lo que Dios puede hacer con lo que tenemos. A lo mejor es poco lo que podemos ofrecerle al Señor. Como solamente 5 panes y 2 pececillos. Pero eso Dios lo va a multiplicar y eso va a bendecir a miles, a cientos, a millones. Amén. Amén, hermano, créalo. Créalo. Es que como a millones, yo no conozco a poca gente. Dios te va a usar. Bendito es el nombre del Señor. Andrés vio posibilidades donde otros vieron obstáculos. Tuvo una fe práctica y sencilla. Todos estaban paralizados por la falta de recursos. Andrés ofreció lo que había. El verdadero siervo de Dios no se enfoca en lo que falta, sino en lo que tiene. No te enfoques en lo que falta, enfócate en lo que Dios ha puesto en tus manos. Y con eso que Dios ha puesto en tus manos, Dios hará maravillas con tu vida. Que Dios nos ayude. Dios puede multiplicar lo poco si se lo entregamos con fe. Aleluya. Hablando de esta visión, Josué y Caleb fueron enviados a reconocer la tierra que Dios le iba a dar a su pueblo. Y ellos dijeron, la tierra es buena, hay uvas de este porte, fluye la leche y la miel, la tierra está para tal como Dios lo prometió. Pero 10 informantes dijeron, no, esa tierra está llena de gigantes, esa tierra nosotros parecemos langostas delante de ellos. Que Dios nos ayude. Pero Josué y Caleb vieron oportunidades, vieron posibilidades, cuando otros vieron imposibles. Que Dios nos ayude, para que en nuestra vida no se haga costumbre la queja,
No se haga costumbre el decir, no, si siempre voy a seguir igual, nunca Dios se acordará de mí. No, si parece que Dios está en la bóveda celeste, en 4 o 5 dimensiones más allá y no tiene cuidado de mi vida. Hay que podamos decir, no importa la situación, estoy atravesando una dificultad, pero conmigo está el más grande. Y caerán 1000 y 10.000 a mi diestra, pero a mí no llegarán, porque Él es mi escudo, porque he puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por mi habitación. Y Dios te va a sacar adelante. A muchos Dios los ha sacado adelante. En una camilla, en un quirófano, cuando pensaron que hasta ahí llegó su vida, desde ese lugar Dios los levantó, Dios les dio una nueva oportunidad, Dios los restauró. Cuando el médico dijo, no hay posibilidad, Dios dijo, sí hay oportunidad. Cuando fueron desahuciados, hermanos, hoy están alabando y bendiciendo al Señor. Porque han mirado con la perspectiva de Dios. Porque el hombre puede decir muchas cosas, el hombre te puede decir hasta aquí llegaste, este es tu diagnóstico, pero la última palabra la tiene el Señor. Bendito es su nombre. ¿Cuántos le alaban en esta noche? ¿Cuántos le bendicen porque su presencia se está moviendo en este lugar? Porque Dios hará un milagro en tu vida, porque Dios sanará tu enfermedad, porque Dios quebrantará la carga que te apremia. Porque para Él no hay nada imposible. ¿Eres tú un puente o un obstáculo para que otros vean a Cristo? Porque con nuestra actitud muchas veces somos puente. Amén. Para que otros vean a Cristo, o somos un obstáculo. No, para ser como tal, que es tan negativo, que siempre tiene problemas, que nunca está conforme, que siempre se queja, mejor no voy a la iglesia. ¿Cuál es el Dios que él sirve o que ella sirve? Si pasa quejándose, si ve imposible siempre, si nunca confía en Dios, nunca reconoce que todo lo que vive le ayuda a bien, aquel que ama al Señor, aquel que ha sido elegido con un propósito por Él. Dice, a los que conforme su propósito son llamados. Que Dios nos ayude. Santo es su nombre. Es por eso que nuestra vida va abrir la puerta a otros para que conozcan a Cristo, o bien vamos a convertirnos en un obstáculo. ¿Y sabe cuál es el punto de importancia o de inflexión? Se llama fe. Aleluya. El que tiene fe, la gente va a ver la fe en aquella persona y van a decir, yo quiero el Dios que él tiene, yo quiero el Dios que ella tiene. Porque siempre que le pide a Dios, Dios le responde. Porque a pesar de sus dificultades está con una sonrisa. Porque a pesar de sus problemas, sus necesidades, está cantando, está silbando, hay alegría en su corazón, hay gozo. Bendito es su nombre. Yo quiero el Dios que él tiene, yo quiero el Dios que ella tiene. Porque nos hemos convertido en puentes y no en obstáculos, para que la gente vea a Cristo a través de nosotros. Que Dios nos ayude. Andrés fue un puente para los gentiles. ¿Por qué razón? En Juan capítulo 12, versículos 20 y 22, se nos narra que unos griegos querían ver a Jesús. ¿Y saben dónde acudieron? Donde Andrés. Y Andrés vino y ahí acomodó las circunstancias y puso a los griegos a los pies de Jesús. Que Dios nos ayude. Querían ver a Jesús, miren, ahí está Jesús. Y los trajo y los puso donde Jesús. Él fue un puente. Aleluya. Somos puentes en nuestro trabajo, para nuestros compañeros de trabajo, para aquellos que no tienen esperanza, para que vean a Cristo el Señor. Somos puentes en nuestra familia, somos capaces de testificar en nuestro entorno, en nuestra vecindad, en nuestra comunidad, para que la gente vea a Cristo. Y aquellos que tienen inquietud, ¿sabe, hermano? Hay gente que rechaza a Cristo, hay gente que no quiere nada con Cristo, pero hay gente que sí está buscando al Señor, hay gente que sí tiene una inquietud en su corazón, y ahí podemos ser nosotros puente. Algún vecino,
algún amigo, algún familiar, algún conocido, y vienen a usted, muchas veces le piden oración. Estos días me pedía oración una varona que hace poco jubiló en abril, trabajaba en la escuela, y llegó estos días a la escuela y me dijo: a usted le quiero pedir la oración, me dijo, acuérdese de mí. Me diagnosticaron cáncer gástrico, pero ella estaba como si nada, parecía que no, tenía una actitud fuerte, una actitud valiente, como que como que no estaba enferma. Yo le dije: voy a estar orando por usted, en la iglesia vamos a pedir oración y vamos a clamar por usted. Que Dios nos ayude. Mucha gente viene a usted, le pide la oración, le pide un ungimiento, y usted puede ser el puente para que esa persona conozca a Cristo. Que Dios nos ayude. Estos días mi hermana Margarita estaba ungiendo un matrimonio. Viven por ahí en San Manuel y lo lleva a la iglesia. Y en una oportunidad se ungieron y le predicamos el Evangelio y aceptaron a Cristo. Hoy día es el tercer domingo que están en la iglesia y confiamos en que Dios puede perfeccionar la obra que inició en ellos. Que Dios nos ayude, porque hubo un alma que hizo puente para que otros vengan al Salvador. Que Dios nos ayude. Andrés no escribió epístolas, no dio discursos como Pedro, no fue un gran predicador elocuente, ni fue tan mencionado como el apóstol Juan, pero fue un instrumento clave en el plan de Dios. Porque quizás si no hubiera sido por Andrés, Pedro no hubiera conocido a Cristo. Y si no hubiera sido por Pedro, tal vez usted ni yo estaríamos aquí. Porque Pedro fue una columna en lo que es la doctrina del Salvador. Que Dios nos ayude. Puso fundamento por el cual usted y yo hoy día somos edificados. Dice la palabra que la iglesia se edifica bajo el fundamento de apóstoles y profetas. Y ese fundamento está echado ahí, está puesto ya en las páginas del Nuevo Testamento, en las epístolas. Y si no hubiera sido por Pedro, tal vez usted ni yo estaríamos aquí. Que Dios nos ayude. Su legado, el legado de Andrés, vive en cada alma que Pedro y los demás discípulos alcanzaron. O sea, no es mencionado, pero tuvo un impacto muy grande. Andrés no es visible, pero fue tan importante, como dice el Señor. A veces los miembros más pequeños son los más importantes. ¿Usted ve el oído? No se ve el oído. Está escondido, es pequeño, pero ¡ay, que ayuda el oído! Amén. ¿Vemos el corazón? No lo vemos, pero sin el corazón no estaríamos latiendo. Y muchas veces no percibimos lo que Dios hace con los hermanos de la iglesia, con su sencillez, con su oración, con su humildad, con su generosidad, con su fidelidad. Muchas veces que pensamos que están ahí, tienen que estar ahí, pero no dimensionamos el alcance, el impacto que esa vida sencilla, humilde, está provocando en la iglesia, en los hermanos, tal vez en su familia, en su vecindario y donde quiera que esa vida tenga alcance. Que Dios nos bendiga. ¿Cuántos quisieran ser como Andrés? No muy visible, pero muy importante. Un buscador sincero, un buscador que anhelaba la presencia de Dios, un hombre que trajo a otros a Jesús, un hombre que reflejó la fe en el Salvador, porque el que se acerca a Dios crea que le hay, crea que Él es galardonador de los que le buscan. Bendito es su nombre. Un puente entre los gentiles y un hombre que tuvo un gran impacto siendo un anónimo. Que Dios nos ayude.
¿Cuántas veces Dios te ha usado, hermano? Dijo el predicador, y voy a terminar, dijo. Dios te ha usado para bendecir a otros. Y nadie lo sabe. Lo sabes tú solamente, lo sabe el Señor. Y lo sabe la gente a la cual Dios ha usado tu vida para bendecirlos. Porque el Señor dice que lo que hace tu derecha no lo sepa tu izquierda. Y la gente nos mira, la gente lo mira a usted y nunca se va a imaginar lo que usted ha hecho por otros. Pero usted lo hizo con amor, lo hizo por amor a Dios y al prójimo. Y ahí está la recompensa. Que Dios nos bendiga. Muchas veces Dios te ha usado para bendecir otras vidas y quiere seguir haciéndolo. Andrés fue clave en el plan de Dios. Dice el Señor, mas tú cuando ores, entra en tu aposento, cierra la puerta y ora a tu Padre en secreto. O sea, que nadie sepa que estuviste orando. Estuviste orando 1 hora, 2 horas. ¿Sabe? Un hermano, hubo un mensaje de la oración y un hermano coreano escuchó el mensaje de la oración y dijo, ¿sabe? Me llegó la palabra y siento que tengo que orar más. Sí, hermano, ¿y cuánto está orando? No, es que estoy orando unas 3 horas y tengo que orar más como oraba antes. Unas 3 horas. Que Dios nos ayude. A veces uno ora apenas media hora, 1 hora. Amén, porque en la carne se resiste. Pero el Señor dice, entra en tu aposento, cierra la puerta y ora a tu Padre en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Tu Padre que ve en lo secreto, te responderá en público. Tu Padre que ve en lo secreto, te honrará y te levantará en público, porque tú has levantado su nombre estando en tu habitación secreta. Bendito es su nombre. Como Andrés, calladito. Habían unos que les gustaba demostrar que ayunaban y que la gente los viera que ayunaban. Y se ponían el rostro así demacrado, como para que supieran que ayunan. Pero el Señor dijo, no seáis semejantes a ellos, porque ellos ya tienen su recompensa. Pero si nosotros oramos, ayunamos, hacemos esto otro, anónimamente Dios te va a levantar. Y en público Dios te va a recompensar. Que Dios nos bendiga. ¿Estamos dispuestos a ser como Andrés? Seguir a Cristo sin buscar la fama. Llevar a otros a Cristo, aunque nadie lo vea. Confiar en lo poco y ver milagros. Y ser puente para que otros vean al Salvador. ¿Usted quiere ser como Andrés? Dios busca hombres y mujeres así. ¿Estamos disponibles? Le decimos, Señor, yo quiero ser como Andrés. Porque Andrés quiso ser como tú. Que Dios nos bendiga. Yo le voy a invitar que nos pongamos de pie, mis hermanos. Cerremos nuestros ojos. Gracias, Señor, te adoramos, te bendecimos, oh Dios. Su palabra ha sido predicada, oh Dios mío. Ayúdanos, Señor, a ser hombres y mujeres que en primer lugar tengan una búsqueda sincera de ti, de tu presencia. Como decía el salmista, de madrugada poder habitar en tu presencia. Ayúdanos también, oh Dios, a ser hombres que te sigamos, no por fama ni por motivaciones equivocadas, no por tener un mejor estatus social o tener más recursos, sino que te busquemos porque desde lo profundo de nuestro corazón hay una necesidad real y sincera de estar en tu presencia, de saber que solamente tú eres el que nos puede dar la plenitud, ya que solamente tú eres el único camino para llegar al Padre. Oh Dios amado, a través de ti, a través de Cristo obtendremos y obtenemos
la gracia y el perdón de nuestros pecados. Y podemos tener paz para con Dios. Oramos en esta hora para que así como Andrés, aunque tenía poquito, supo que con eso poquito tú podías hacer cosas grandes. Podamos creer, Señor, que con lo humilde que seamos, con lo poco que tengamos, Señor, tú te glorificarás en nuestra vida. Tú harás cosas grandes, Señor, con cada uno de nosotros. Ayúdanos a ser hombres y mujeres con una perspectiva de fe, y no una fe, Señor, general, sino una fe basada en Jesucristo y en el Dios de los cielos y de la tierra. Oh Dios amado, te pido que a través de esta palabra nos permitas testificar a otros y traer a otros a las plantas de Cristo. Ser puente para que otros también te conozcan y no ser un obstáculo, Señor. Porque benditos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas de salvación, de los que anuncian la paz. Oh Dios del cielo, gracias te damos, Señor. Levante sus manos al santuario un momento, en la presencia del Señor. Levante sus manos al Señor y dígale a Él: Señor, así como Andrés, quiero que mi vida pueda glorificarte. Tal vez no soy muy visible, pero lo poco que tengo y lo poco que puedo ser, en tus manos sé que tú usarás mi vida y lo harás de manera grande. Ayúdame, Señor, a confiar, a mirar, Señor, que tú eres mayor que todas las cosas que pueden estar ocurriéndome o que pueden venir en contra de mi vida. Ayúdame a confiar que mayor es el que está conmigo que el que está en el mundo, que mayor es el que está con la iglesia que los que están en contra de ella. Señor amado, gracias te damos, y que tu palabra corra y sea glorificada en esta hora. También te pido un milagro, Señor, en este momento. Un milagro para quien está creyendo, para quien lo necesita. Aunque imposible sea para nosotros, para ti es posible. Manifiesta tus grandes obras y poder en esta noche, en este lugar, con aquel corazón que te cree, Señor. Que pueda haber un milagro, que pueda haber una puerta abierta, que pueda haber un cielo abierto, que pueda haber una enfermedad sanarse. En el nombre de Jesús declaramos un milagro tuyo para cada corazón que cree. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Para tu gloria la he predicado, Señor. Y te pido que produzca fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Te alabamos, oh Dios. Amén y amén. Demos la gloria a nuestro Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios.